Jóvenes estudiantes, la verdad que se requiere de mucho estudio, preparación para desarrollarse en este país. Cabe en cada uno de ustedes las metas, los límites, las ganas de sobresalir, desarrollar y sobre todo que cada uno de ustedes sepa el tema. Es complejo la seguridad social en México. La seguridad social en México es una amplia gama de beneficios que debe otorgar el Estado, sobre todo para el ciudadano mexicano. La seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas, sociales y derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica sobre todo. En este rubro, la asistencia médica para un gran margen de población, hablemos del estado de Veracruz, es muy amplia, es muy grande. Para los que son de aquí del estado y del puerto de Veracruz, sepan que el hospital regional existía hace 40 años. En ese entonces el hospital regional era un hospital con muchos beneficios, con solvencia, con prontitud, atención médica, y como lo dice, regional era parte del estado. Había suficientes camas, suficientes espacios, suficientes consultas, suficientes médicos, cosa que no creció. ¿Y qué es lo que creció? La población. Si estamos hablando de que en 1980 éramos 400,000 habitantes, ahora ya sobrepasamos el millón y estoy seguro que seríamos más de 1.300.000 habitantes. Todo eso se complica en la atención médica, entre otras cosas. Trabajo, vivienda, en fin. La seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo, repito, la asistencia médica. El deseo de la seguridad social parte del deseo natural de los seres humanos de disfrutar de una mayor protección frente a incertidumbre, riesgos, problemas de la vida como la enfermedad, la vejez, entre otros muchos. ¿Qué sucede cuando una persona mayor de edad, hablemos de que no tiene familia, su esposa murió, no tuvieron hijos, los hermanos ya fallecieron? Esa persona mayor de edad de 70 años o más, 75, llega a enfermar. ¿Quién la asiste? Estamos pensando que tiene jubilación. ¿Quién va a ir a cobrar su jubilación? ¿Quién va a ir a comprar sus alimentos? ¿Quién va a ir a atenderlo, a comprar medicinas? ¿Qué es lo que requiere una persona adulta? Medicinas, atención. Recuerden que ahora ya es muy fácil llegar a una edad de 80 años. Hay demasiados de nacimientos. La fuerza laboral baja, el término baja, porque no hay trabajo. No hay trabajo y el poco trabajo que hay es insuficientemente pagado. No es un salario acorde a las necesidades de una familia o por lo menos de una persona individual. En lo individual, sufragar sus gastos de habitación, luz, agua, teléfono, comida. No hablemos de políticas económicas del país. Seguridad social. La seguridad social es lo que implementa el Estado para favorecer a aquellas personas desprotegidas que no gozan de ningún tipo de garantías médicas económicas. Y aún así, no importa, porque un jubilado a la larga su jubilación disminuye. Estamos hablando de una persona, si son dos, esposo y esposa, que la esposa nunca trabajó, fuera ama de casa, su desgaste físico es tremendo. El deseo de la seguridad social parte del deseo natural de los seres humanos de disfrutar de una mayor protección frente a las incertidumbres, riesgos y problemas de la vida, como son la enfermedad y la vejez, entre muchos. La seguridad social se empezó originalmente para dar asistencia temporal o definitiva a personas imposibilitadas de satisfacer sus necesidades vitales, y solo en el caso de que no existiera alguna otra ayuda. Volvemos a lo mismo. Si no tienen jubilación o una pensión.
Hay muchas de las cosas que suceden y que el Estado no sufraga. Una persona que vive sola, que ya sea mayor de edad, muy adulto mayor, y fallece, esa persona se viene a dar cuenta que falleció y ya tiene 3, 4, 5, 8 días. ¿Quién se encarga de eso? El Estado. Van, certifican, dan fe de la muerte, la autopsia, de qué murió, cuáles fueron las causas, cuánto tiempo tiene sin vida, los restos mortales de quien en vida se llamó X. Pero ¿qué sucede con esa persona antes de morir? Vivía solo, comía, estaba enfermo. Nadie se preocupó, principalmente la autoridad. Hay gente, hay vecinos caritativos, humanos que se preocupan, que saben que vive solo, que no tiene ingresos, que nadie lo visita, le llevan un plato de sopa, una comida, un taco, tortillas. Pero de mientras, es muy fácil decir, pero una persona adulta mayor lo que menos necesita son alimentos, son medicinas. La presión, la diabetes, el corazón, los riñones, retención de líquidos, pulmones. Actualmente, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, solo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad social, mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social. Es inquietante. Imagínense, 20% de la población mundial. De hecho, los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores consideran que se tiene que dar una máxima prioridad a las políticas e iniciativas que proporcionan seguridad social a las personas no cubiertas, ya que con ello los trabajadores y sus familias tienen acceso a la asistencia médica y cuentan con protección contra la pérdida de ingresos. La seguridad social ha sido tan indispensable que fue considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo de 1944. Me gustaría que investigaran sobre esa Declaración de Filadelfia de 1944. Les repito, sepan ustedes de qué se trata o de qué hablan cuando dicen Tratado Universal de los Derechos Humanos. No se queden callados, tengan una idea, sepan decir, responder 1, 2, 3 preguntas. Objetivos y características: mantener la calidad de vida, reducción de la desigualdad, integración social, eficiencia, factibilidad administrativa. Por todo lo anterior mencionado, se observa que la seguridad social tiene una muy difícil tarea, ya que debe tender a la universalidad, es decir, sus beneficios deben extenderse a toda la población, pero al mismo tiempo debe reaccionar ante los cambios sociales. Les repito, no es lo mismo tener seguridad social para 10,000 gentes, que al cabo de 3, 4, 5 años ya son 15,000. ¿Y qué sucede? La plantilla de médicos, enfermeras, asistentes, X, no es suficiente. Son muchos los ejemplos que deben de renovarse, revolucionar, adecuarse a los tiempos. O bien, ¿por qué no establecer 5 hospitales más de clínicas de especialidades como el que tenemos enfrente? Sí, no va a ser más que de sobra y a la larga va a dar un servicio óptimo. No ir a urgencias y esperarte 1 hora, 2 horas, 3 para que te atiendan. O solicitar una cita médica simple, sencillamente porque tal vez tienes influenza, tienes diarrea. Es inmediatamente. Otorgar el beneficio de la consulta médica, de medicinas. Debe ser constante el cambio, pero regida por disposiciones sociales. Es importante recalcar que la seguridad social está regida por disposiciones legislativas y o reglamentarias para poder definir los derechos y obligaciones de las empresas. Siempre interviene la política, siempre intervienen los legisladores, que es lo menos que son legisladores. La seguridad social forma parte de lo que se conoce como Estado benefactor. Este último es la manera de realizar la política social que tuvo aliento en la economía de Keynes. Estas ideas corresponden a intereses de capitalistas, pero son aspiraciones de igualdad
Aquí es cuando surge el Estado social como responsable de la corrección de desigualdades sociales y culturales. Es decir, se trata de lograr una justicia social favoreciendo a los desprotegidos. Cuando la seguridad social evoluciona y se extiende a más personas, se deben de planear los medios y formas para satisfacer las necesidades surgidas de contingencias que la justifiquen. Es decir, se debe de planear cuidadosamente cómo evolucionará el grupo poblacional y pensar la disposición de reservas, las limitaciones del plan, las leyes que la regirán. Volvemos a lo mismo. En pocas palabras, hay ciertas farmacias que tienen a un lado un consultorio médico. Hasta donde sé, unos cobran, otros no. La consulta. Obvio, sales tú con tu receta médica y vas a la misma farmacia y te la surten, obvio, pagando. Y también a precios muy accesibles. Pero repito, eso es parte de una seguridad social que el Estado debe de otorgar. Pero si la política, volvemos, si la política es cerrar, como en este caso, las estancias infantiles, ¿qué va a hacer esa ciudadana por lo normal? Una ciudad que deja a un bebé o a dos en una guardería y se va a trabajar a cumplir su jornada laboral. Y que independientemente pagara o no pagara un peso, ¿qué hace? ¿Cómo resuelve su problema? Dejar de trabajar, atender a sus hijos. Lo muy común, recurrir a las abuelas, a las hermanas, a la tía, a la vecina. Mal. La historia y evolución. En la antigüedad, hasta mediados del siglo XVIII, en caso de algunas contingencias, esta era cubierta por la misma familia, institución religiosa o propietario de la tierra. En todo caso, el individuo hacía frente a sus riesgos con ayuda de la comunidad o familia, sin ninguna obligación y sin ninguna institución respondiera por ello. No la sabían. En el siglo XIX, la previsión social se desarrolla bajo diversas formas, ya que el paso de la industrialización, especialmente en Europa, planteó nuevos problemas sociales y económicos. La seguridad social es el resultado de esta revolución, ya que se hacían progresos materiales y al haber una reforma en la producción se creaban diversas formas de empleos y de ahí nuevas necesidades. Con esta revolución surgieron los primeros indicios de la clase laboral y el proletariado. Con esta revolución surgieron los primeros indicios. Es decir, aquellos que no tienen los medios de producción, pero que utilizaron la fuerza del trabajo para producir. Así también la urbanización y la expansión de la clase asalariada debilitaron las tradicionales redes de apoyos laborales interfamiliares. ¿Saben ustedes cuál es la riqueza de una empresa? La riqueza de una empresa básicamente se trata de sus trabajadores, de su equipo de recursos humanos, que en algunos lugares se llama capital humano, y que no es necesariamente capital económico. Es el saber escoger a sus trabajadores, el saber apreciar o evaluar su capacitación o su habilidad. Y ya como trabajador, darle todos los beneficios de seguridad social. Médico, medicinas, ortopedia, operación, hospitalización. Vigilar que ese trabajador les dure, les reditúe, que se enferme lo menos posible. Otorgarles casco, gafas, guantes, audífonos, uniforme, botas. Así de fácil. Evitar los accidentes de trabajo, capacitarlos. Evitar que haya un accidente, una explosión, una fuga de agua, de gas o de combustible, no sé, cualquier tipo de accidentes que se prevengan, evita que un trabajador se lesione, evita que ese trabajador falte, evita que la empresa pare o suspenda sus labores por alguna contingencia. Se cayó un techo, una chimenea, se volteó una grúa. Eso es
recursos humanos, capital humano. El prever la debilidad, el riesgo, el cuidar a sus trabajadores, darles beneficios, consentirlos, pero a cambio de que el trabajador cumpla, sea puntual, nunca falte, sea eficiente en su desarrollo, en su trabajo. El que no sea riesgo para sus mismos trabajadores es un trabajador, un compañero. Todo eso es parte de una seguridad social que la empresa debe de obligar al trabajador. Que por lo normal las empresas nunca aseguran a sus trabajadores. Evaden esa cuota patronal. Que nos desviamos del tema. Seguridad social. El primer sistema nacional de seguridad social en sentido amplio se implantó en 1883 y en 1889 en Alemania. El canciller von Bismarck cubrió las pensiones de vejez y prestaciones de enfermedad, debido a que el objetivo de ese trabajo se centra en pensiones, que nos enfocaremos en este aspecto. ¿Qué sucede ahora? Un trabajador a la edad de 40 años, 45, ya es difícil que encuentre trabajo. Así sea un experto, un erudito, que sea hábil, que no esté enfermo, que no sufra ninguna discapacidad. Es difícil el tema, les voy a repetir, es complejo. Hay que prepararse mucho, hay que saber manejar los temas. Y obvio, si les interesa a uno de ustedes, a dos, a tres, empaparse más del tema. ¿Cuánto? ¿Cuál es la cantidad de población económicamente activa en el país? De esa cantidad de población económicamente activa, ¿cuántos reciben los beneficios de una seguridad social? O por el simple hecho de que el gerente, el director, el propietario, el presidente del consejo de administración, trabajen, no gocen de seguridad social. No gozan de seguridad social, ¿por qué? Porque son parte de la empresa, son como patrones, socios, o porque tienen los suficientes recursos como para pagarse a una atención médica privada, una operación. En fin, la ley del 27 de septiembre de 1895 es el primer estatuto de las cajas de jubilación con ayuda y previsión de los empleados obreros. En 1883 a 1935, la mayor parte de Europa estableció seguros sociales obligatorios. En Alemania se crearon los primeros regímenes contra enfermedad, contra accidentes y contra la vejez y la invalidez. El patrón, en este caso, su trabajador padece tifoidea. El trabajador se reporta con su jefe inmediato. El trabajador va al Seguro Social o al ISSSTE, recibe atención médica, recibe incapacitación, recibe medicinas, recibe un tratamiento, le dan una orden de análisis de sangre y ahí comienza. El patrón se desliga de cualquier responsabilidad con ese trabajador en ese aspecto. Esa es la seguridad social. Velar por la salud de un trabajador. En este caso, obrero patronal estamos hablando. En otro caso sería el Estado con sus ciudadanos. ¿Qué pasa con la epidemia de influenza de hace unos años? ¿Quién compró vacunas? ¿Quién las aplicó? ¿Quién las recibieron? Y si hubiera un brote de dengue o de otro tipo de chikungunya, para eso está sanidad animal, sanidad internacional. En cada puerto hay un departamento que revisa todo lo que entra. Bueno, desde vegetales, carne y humanos. ¿Cómo vienen? ¿Qué vacunas? ¿Cómo sienten? ¿Qué padecen? ¿Qué hubo? ¿Qué brote? Eso es sanidad.
Eso es evitar que entre una plaga, una enfermedad, una epidemia de otro país, de otro lugar. Pero si la clase desprotegida o la clase desempleada, la clase mexicana que no tiene ningún beneficio de seguridad social está a merced de cualquier tipo de ataque de una enfermedad. Aplicable a los obreros y empleados de la industria, del comercio y la agricultura cuya ganancia no superará cierto tope. Son características de los primeros seguros obligatorios. Cubrir la enfermedad, la maternidad, la muerte del jefe de familia, la vejez y la invalidez. Las prestaciones por enfermedad tienen cierta duración. Bajo control estatal son administradas por instituciones las cuales contaban con cierta autonomía. Contaban. No es lo mismo que un trabajador se enferme de una gripe, de una diarrea, de una infección, que también goza de seguridad social por parte del patrón. Que no es lo mismo que un trabajador se caiga dentro de la fuente de trabajo porque se quebró el piso, porque hubo un tubo que se cayó, porque había regado aceite, un combustible que hizo resbaladizo el piso y se cayó el trabajador y se lesionó una luxación, no fractura. Un golpe, un fuerte golpe, inmediatamente esos riesgos de trabajo, eso es un accidente de trabajo y va directamente igual a la institución médica a la cual pertenece como seguridad social. En cambio, un trabajador que se enferma de una enfermedad natural, una gripe, un congestionamiento de bronquios, en fin, también goza de la misma seguridad social, pero no respecto al trabajo. Esto quiere decir que si el trabajador tiene un accidente de trabajo, debe de obtener su 100% de salario, mientras que el trabajador que tiene una enfermedad natural común, su salario se ve disminuido. Antecedentes de México, Seguridad Social. Como antecedentes se tiene en la época prehispánica a los mexicas y texcocanos. Una legislación amparaba a personas de edad avanzada e incapacitados. Posteriormente, Hernán Cortés asignó pensiones a algunos de sus soldados españoles. Hay que recordar que al ser conquistado nuestro país por los españoles, la Iglesia trajo una ideología de ayudar al pobre imaginado. Franciscanos. Los primeros vestigios de los que se podía llamar en un sistema de seguridad social se observan en la creación de las llamadas cajas de las comunidades indígenas, en las cuales se formaban fondos de ahorro común protegiendo ancianos y desvalidos. En 1929, el Congreso de la Unión realizó una modificación a la fracción 29 del artículo 123 de la expedición de la Ley de Seguro Social, que incluía seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes y otros fines análogos. ¿Qué sucede cuando un trabajador tiene de antigüedad 10, 11 años, 12 de trabajo, sufre un accidente de trabajo, queda inválido de una pierna? Investíguenlo. En 1935, por encargo del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se decidió la realización de un instituto de seguridades sociales con aportaciones y administraciones tripartitas, que incluía al Estado, a los trabajadores y a sus patrones. 3. Que incorporará a todos los asalariados. Pretendían cubrir los siguientes riesgos: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, invalidez, desocupación involuntaria. El principal autor de este proyecto fue el abogado Ignacio García Telles, quien en 1942 posteriormente se le encomienda a la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Previsión Social. Previsión Social. Prevé socialmente cualquier evento. El 19 de enero de 1943 se publica la Ley de Seguro Social. Ahí se determina que la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual. Bienestar individual. Se decreta entonces la creación de un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual comienza en marcha en enero de 1944. Un instituto que ha sido muy noble,
para tanto trabajador y tanto sinvergüenza que ha estado dirigiendo ese instituto. Ha soportado muchas carencias, ha soportado demasiado. Y el trabajador que busca la manera de capacitarse y no trabajar, pero son los menos. El trabajador que le preocupa es trabajar, cuidar su trabajo, ser responsable, puntual, no faltar, para poder conservar su trabajo, que también no es garantía. En 1947 las leyes de pensiones fue reformada y se ampliaron los seguros de vejez, invalidez, muerte, orfandad, viudez, así como también se redujo a la edad para recibir las pensiones a 55 años. Fíjense. Y en un mínimo de 15 años de servicio. A finales de estos años se dispuso de una parte de los fondos de pensiones para la construcción de conjuntos habitacionales. 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Seguro Social propuesta en 1943 tuvo diversas modificaciones y fue sustituida por una que entró en vigor el 1 de abril de 1973, la cual posteriormente fue modificada en 1989. Cabe aclarar que en México no hay todavía un solo sistema de seguridad social, sino varios seguros aislados y con autonomía propia. Son tres de ellos los principales: el IMSS, que es para los trabajadores privados, el ISSSTE para los servidores públicos y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Existen otras instituciones que proporcionan servicios de salud a un grupo específico de personas, como el caso de la Secretaría de Salud, Pemex y el Distrito Federal. En ese trabajo únicamente se concentrará el caso del IMSS. Les vuelvo a repetir, son tantos y tantos los temas complejos de la seguridad social. Que hay periodos aquí en el puerto, sobre todo, de un riesgo que se alienta por el exceso de mosquitos. Esos mosquitos, hay temporadas que por el calor, la humedad del puerto, se fomentan, se multiplican, se desarrollan indiscriminadamente. Y todos esos mosquitos, ¿qué es lo que llevan? Pues enfermedades, entre ellos el paludismo, el dengue, la influenza. ¿Y quién debe de combatir esos mosquitos? Esa epidemia, es el Estado. El Estado representado en este caso por el municipio por el DIF o por la Secretaría de Seguridad, de Salud y Asistencia, que es que ordenan brigadas para fumigar, e incluso van a casa por casa. Anda un vehículo en las calles rociando un humo con cierto olor característico. Eso es parte de la seguridad social, evitar que haya una epidemia que afecte a la población, que afecte al desarrollo del trabajador, a los estudiantes. Evitar el contagio, el saberse tratar. ¿Y qué hace con esa población que sufre de una enfermedad de paludismo? ¿A con quién va? Si no tiene recursos económicos, si no tiene trabajo. Esa es seguridad social. Que no se aplica al 100%, pero eso es parte de la seguridad social. El vigilar por la salud, los benefactores que le otorgan a la población. Eso es lo que yo les podría adelantar y decirles de qué se trata. Hay diversas definiciones de seguridad social. Es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos, sociales, que de no resolverse significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, accidentes, maternidad, el desempleo, muy vigente en estas épocas, el desempleo. Les hago mención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Simple y sencillamente, la misma situación de desempleo que priva la economía endeble, frágil que hay, el mismo sector patronal oferta empleos, abre convocatorias, bolsas de trabajo. Y como ejemplo, necesito una secretaria de 8 de la mañana a 5 de la tarde, una hora para comer. 8 de la mañana a las 12 son 4 y 5, 9, una hora de comer son 8 horas de trabajo. ¿Cuál es el salario? 100 pesos, 90, 110. ¿Cuánto cuesta el boleto de un camión urbano? Y si esa muchacha no acepta, simple y sencillamente va a haber 20 atrás de ella que van a aceptar. Y tal vez por menos. Así de sencillo. Esa es economía. Y al no obtener un trabajo, ¿qué sucedería con esa chica que trabaje de 8 a 5 de la tarde, secretaria, contesta el teléfono, es eficiente, maneja computación, Word? ¿Cuánto ganaría? ¿Cuánto debería de ganar? ¿Cuánto estaría ella solicitando de salario? 180, 250, 300. El patrón sabe que tiene una persona capaz, con decisiones, que relega cierta parte de la responsabilidad del trabajo. En el momento en que no se encuentra el patrón, ella solventa, ella llama, ella decide, pero no. En fin, otro tema. Es variado. El trabajo es lo que debe de privar en un país, el trabajo. Que haya circulante, que haya salarios, que haya beneficios, que el trabajador esté a gusto, que lleve un dinero a su casa, comida, que no se desfalque por comprar comida, no tenga para pagar estudios de sus hijos. Que se cumplan las campañas de vacunación, que tengan atención médica, que esté seguro el trabajador que su familia, su casa están bien, que hay agua, que hay luz, que hay drenaje. Ese es el grueso del panorama de la seguridad social en el país, en el Estado. Les repito y les pido, estudien y que cuando oigan hablar a cierta persona por la radio o por la televisión de los beneficios del trabajador, de lo que es seguridad social, y se den cuenta de las barbaries que hablan y declaran, y lo dicen con tal seguridad como si fueran expertos en el tema, sepan ustedes que esa persona habla tonteras, como muchos, como muchos, pero en realidad sepan lo que es invalidez, vida, seguro de cesantía, edad avanzada, vejez. Ya lo veremos sobre la marcha, ya lo veremos en clase.